Gracias, hermano Adiel, por su amable presentación. Amada Iglesia de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, carísimos hermanos. Primeramente, doy gracias al eterno Dios por concederme esta linda oportunidad de estar al frente de cada uno de ustedes y merecidamente exponiendo el consejo de nuestro Dios. Y también al ministerio local, quien me da pues también este espacio para así, hermanos, estudiar la santa y bendita palabra del eterno Dios. Vamos a ir, hermanos, al momento oportuno, al momento adecuado en el cual vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Por ahí en cabina mandé unas imágenes, no sé si puedan proyectar la primera imagen donde está el título, sí, ya la tienen por ahí, por favor. Sí, ya está ahí. ¿Qué dice? Yo no miro en el campo. Perdón, no, es la primera, donde dice, no, el otro, el pecador de 100 años será maldito. Sí, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ir al estudio de este hermoso mensaje. Lo hemos titulado, hermanos, el mensaje, y lleva por título: el pecador de 100 años será maldito. Y este título, hermanos, precisamente lo tomé en el profeta Isaías, en el capítulo número 65, en donde habla precisamente ese título, y vamos a ver y darnos cuenta, hermanos, a quién va a aplicar pues esta frase, hermanos, en donde dice que el pecador de 100 años será maldito. Vamos a ir, hermanos, a nuestra lectura bíblica en el profeta Isaías, en su capítulo número 65, versículo número 17 hasta el versículo número 25. Es una lectura un poco larga, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, en esta hermosa lectura, en donde vamos a identificar, hermanos, que hay dos fases diferentes de uno y del otro en nuestra lectura bíblica. Voy a tomar lectura, hermanos, los pasajes bíblicos. Repito, el profeta Isaías, capítulo número 65, versículo número 17 hasta el versículo número 25. Tomo lectura, dice la palabra de Dios así: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo creo. Porque he aquí que yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y alegróme con Jerusalén, y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Me detengo, hermanos, aquí para ir explicando el contenido de nuestra lectura bíblica. En tan solo el versículo número 17 hasta donde acabamos de leer, que es el versículo número 20, nos estamos dando cuenta, hermanos, de que el eterno Dios dice al principio que he aquí Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y dice que los que van a habitar ahí, su gozo no tendrá fin, y que todas las cosas pasadas, dice que no vendrán a nuestra memoria. ¿Sí?
porque van a ser nuevas cosas, porque va a ser nueva tierra y nuevos cielos. Insisto, ya está la imagen ahí, ya la tenemos, hermanos. ¿No? ¿En qué ahorita están, hermano? ¿Perdón? ¿Sí ya tienen la imagen? Gracias, hermanos. Entonces vemos ahí, hermanos, el título: el pecador de 100 años será maldito. Y tenemos, hermanos, como la cita principal, el profeta Isaías capítulo 65, versículo número 20. Y ahí, hermanos, en el versículo número 20 hace mención precisamente nuestro título que vamos a analizar. Lo retomo: no habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Y termina la frase diciendo, y dice que y el pecador de 100 años será maldito. Entonces vamos a explicar los versículos anteriores, versículo número 17, 18 y 19. Los versículos número 17, 18 y 19 nos está hablando, hermanos, aquí en el reino eternal. ¿Sí? En el reino eternal. ¿Por qué? Y estoy pensando el por qué se está hablando del reino eternal. Porque fijémonos, hermanos, bien en las palabras de la palabra de Dios que nos está diciendo, y lo voy a retomar. Porque he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo creo. Porque he aquí que yo creo a Jerusalén alegría y su pueblo gozo. Y alegradme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces, con las expresiones que dice que cuando habrá cielos nuevos y tierra nueva, y dice que en ese lugar no habrá, dice que no habrá lloro, no habrá clamor, y los que en ellas habitan, va a haber en ellos alegría y gozo, y esa alegría y ese gozo, ¿por cuánto tiempo lo tendrán? Dice que por siglos de los siglos, o sea, por siempre. Entonces, ¿por qué retomo la palabra? Aquí se está hablando en el reino eternal. E insisto, vamos a ir y a confirmarlo, hermanos, con la misma palabra de nuestro Dios, cuando dice el apóstol Pedro en su capítulo número segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 3, versículo número 13. Veamos estas palabras para confirmar lo que estamos diciendo. Segunda carta de Pedro, en su capítulo número 3, versículo número 13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales morará la justicia. Esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, el cual es nuestra promesa. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 1 y 2 nos va a decir estas palabras. Apocalipsis en su capítulo número 21, versículo 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y la mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada como a su marido. Entonces, con estas palabras estamos entendiendo de que el profeta Isaías, capítulo número 65, 17 al 19, se nos está hablando de este reino eternal. ¿Por qué? Porque dice que en ese reino eternal no habrá lloro o llanto. Para que hermanos, uno
exprese este sentimiento de llorar, de estar triste, para que llegue ese pensamiento que hay detrás de esto. El dolor, ¿verdad? Dolor pues a una pérdida, ¿no? Entonces eso es lo que trae ese pensamiento, o sea, dolor, llanto por una pérdida. Entonces, pero en el reino eterno dice que no habrá lloro ni llanto. Apocalipsis capítulo número, aquí mismo versículo número 4 y 5 del capítulo número 21. Veamos o leamos. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces confirmamos lo que estamos diciendo, de que el profeta Isaías, entonces, capítulo número 65, los versículos ya mencionados, nos está hablando de este reino eternal, en donde dice que Dios limpiará toda lágrima de ellos, y que dice que la muerte no será más. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo de que en el reino eternal precisamente es que no va a existir más la muerte. O sea, no va a estar reinando la muerte en el reino eternal. ¿Sí? Porque si estuviese reinando la muerte, entonces la muerte trae precisamente eso. O sea, llanto, tristeza, amargura. ¿Sí? La muerte. Ahora, entendido esto, lo que estamos explicando, el profeta Isaías capítulo número 65, vamos a ir nuevamente al profeta Isaías capítulo número 65, los versículos número 17 al 19, estamos explicando entonces de que aquí se nos está hablando del reino eternal, en donde no habrá más lloro ni clamor. Versículo número 20, no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Aquí, hermanos, el versículo número 20 y los versículos posteriores, sí se nos está hablando precisamente del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino eternal, del reino milenial. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermanos, vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde nos dice considerando otras traducciones. Ya tenemos la siguiente imagen, considerando otras traducciones. Y aquí, hermanos, pongo 4 traducciones, la traducción o la versión Dios habla hoy, la Biblia lenguaje actual y la nueva versión internacional. Dice la Biblia Dios habla hoy: allí no habrá niño que muera a los pocos días, ni ancianos que no cumplan su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. La siguiente traducción: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. La tercera: nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que llegue a la edad pero el que no llega a esa edad será considerado maldito. Entonces, hermanos, con estas traducciones que tenemos ahí, hermanos, nos estamos dando cuenta algo muy importante, algo que rescatar de tan solo el versículo número 20, que nos está diciendo
la palabra de Dios y estamos diciendo ahora aquí que esto se está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, en donde dice 3 puntos a considerar. ¿Ya los tenemos ahí? 3 puntos a considerar. Aquí, hermanos, tomo estos 3 puntos a considerar de lo que está hablando el versículo número 20. ¿Cuáles son esos 3 puntos? El pecado, la maldición y la muerte. Estos 3 puntos, hermanos, van a estar presentes en el reino de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el reino milenial. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo será esto si con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá pecado? Ya no va a existir la maldición y la muerte, pues ya no va a existir. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice eso, hermanos, que aún con la presencia de nuestro Señor Jesucristo reinando por el lapso de 1000 años, sí estará el pecado, sí estará la maldición y también la muerte estará reinando en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de pasar a lo siguiente, sí notaron el objetivo, ¿verdad? Pasen el objetivo antes de que continúe. ¿Sí? Dice el objetivo. Aquí, hermanos, pongo un objetivo y nos dice este objetivo. La iglesia comprenderá que aún en el milenio las gentes que habiten allí tendrán un libre albedrío para obedecer o no a los mandamientos de Dios. Y termina diciendo, no así a los transformados. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante porque los que cometan o lleguen a cometer el pecado, y por ende va a traer la maldición y la muerte, estos, hermanos, no va a aplicar a los transformados, sino que esto va a aplicar a los no transformados. Es decir, hermanos, que en el reino de 1000 años sí va a existir gente común, natural, como nosotros, seres humanos, es decir, de carne y de hueso, personas vivientes. Pero también va a existir las otras personas, las personas transformadas. Las personas transformadas, estas personas, hermanos, sí no van a tener no se va a cometer este pecado y por ende no se van a traer una maldición y no van a morir. ¿Por qué? Porque van a estar transformados y van a vivir para siempre. Entonces, pasamos a la explicación entonces de estos 3 puntos a considerar. El pecado. Decíamos que estará reinando el pecado en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Y esto, hermanos, nos hace pensar de que la ley estará vigente en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estará la ley de nuestro Dios, la ley de Moisés, y esa ley, hermanos, si va a estar vigente, y si alguien transgrede esa ley, pues dice que se comete ese pecado. Primera de Juan, en su capítulo número 3, versículo número 4. Vamos a ir, hermanos, a primera carta de Juan, en su capítulo número 3, versículo número 4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sí, hermanos, el pecado es transgresión de la ley. Y entonces me está diciendo de que
Si yo cometo un pecado, es porque estoy transgrediendo la ley, es porque estoy desobedeciendo la ley. Romanos, en su capítulo número 3, versículo número 20. Romanos capítulo 3, versículo número 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley dice que es el conocimiento del pecado. Entonces me está diciendo, hermanos, que la ley me dice que es pecado. Me está señalando el pecado. Y precisamente es eso, hermanos, que en el reino de nuestro Señor Jesucristo sí habrá quienes, pues se cometería ese pecado. Transgredir la ley, violar la ley, desobedecer la ley de Dios. ¿Sí? El segundo punto nos dice la maldición. La maldición, hermanos. Para que uno, hermanos, tenga esa maldición o tengamos esa maldición, ¿cuál sería la razón por el cual uno se considera que está maldecido? ¿Cuál sería la razón? Dice el libro de Deuteronomio, vamos a ir allá, hermanos, Deuteronomio en su capítulo número 28, versículo número 1 y 2. Deuteronomio capítulo número 28, 1 y 2. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrás alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces vemos, hermanos, que el ser atentos, dice aquí, oír diligentemente la voz de Jehová. ¿Qué es oír diligentemente la voz de Jehová? Oírlo diligente, pronto, rápido. O sea, tú escuchas la palabra de Dios y tu acción es poner por obra, ¿cuándo? O sea, pronto, rápido. Sí, eso es diligentemente escuchar la voz de Dios. O sea, tú la escuchas y actúas, o sea, obedeces. Y dice que si tú haces eso y atiendes a mi voz y guardes todos mis mandamientos, ten por seguro que te vendrán muchas bendiciones. Y fiel es el que ha prometido esto. Pero dice el versículo número 15 del capítulo número 28, versículo número 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Entonces, por un lado, las bendiciones, por el otro lado, las maldiciones. ¿Sí? Versículo número 45 del mismo capítulo 28. Versículo número 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Estas maldiciones pronunciadas por el eterno Dios dice que si tú no obedeces y si no guardas sus mandamientos, ten por seguro que te va a alcanzar. La maldición estará en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y esto es para aquellos hermanos que de una u otra manera pues no van a obedecer
a la ley de nuestro Dios. La muerte. Pasamos con el siguiente punto, la muerte. Romanos capítulo número 6, versículo número 23. Romanos en su capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, resultado es muerte. ¿Sí? Entonces, si va a haber, hermanos, y estamos diciendo de que en el reino de nuestro Señor Jesucristo habrá quienes se cometerá el pecado y por ende, hermanos, se traerá una maldición por la desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Dice que el resultado es la muerte. El pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El profeta Isaías, vamos a ir viendo esta parte hablando de la muerte. El profeta Isaías capítulo número 1, versículo número 26 y 27. Isaías capítulo 1, versículo número 26 y 27. Perdón, es 26 al 28. Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces se llamará ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con justicia será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Versículo número 28. Mas a los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. En otras palabras, serán destruidos. Y serán destruidos aquellos que se opongan a la voluntad de Dios, a los rebeldes, dice aquí, y a los pecadores. Y estamos explicando que un rebelde o un pecador es porque desobedece a la ley de Dios. ¿Sí? Se comete esta falta delante de nuestro Dios. Pasamos a nuestra siguiente presentación, que es ahora considerando algunas preguntas. Tenemos ahí la imagen, considerando algunas preguntas. Sí. Entonces vemos aquí, hermanos, aquí pongo pues tres preguntas, ¿no? Dice, considerando algunas preguntas. ¿Puede haber pecado en el reino de Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí. Y sigue el escrito. Si el enemigo de Dios y de nuestras almas estará atado por 1000 años. Entonces, ¿cómo explicamos de que si habrá pecado en el reino de Jesucristo, pero si el enemigo de Dios estará atado, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Entonces, ¿cómo es esto? De que habrá pecado si el enemigo de Dios, si el promotor del pecado estará atado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Veamos, y ahí está una cita bíblica, ¿sí? ¿Sí la identificamos? ¿Sí la alcanzamos a ver? ¿Sí? Dice Apocalipsis, vamos a leer, hermano, esta parte para confirmar el escrito que puse ahí. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 1 y 2. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él esté reinando por ese tiempo de 1000 años, Satanás estará atado. O sea, que Él no va a promover la maldad o el pecado
Entonces, si el promotor de la maldad y del pecado va a estar atado, entonces ¿cómo es de que va a haber pecado? ¿Perdón? Por el libre albedrío. Sí, hermano, por eso está el objetivo, ¿no? Dice que en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia entenderá que en el reino de Jesucristo habrá ese libre albedrío. O sea que el pecado, hermanos, no es precisamente de alguien, o sea, en este caso de Satanás. No, el pecado lo comete, o sea, uno mismo. Sí, o sea, nuestro libre albedrío, o sea, el obedecer o no obedecer. Sí, veamos esta parte. Dice Santiago, el apóstol Santiago, en su capítulo número, Santiago, en su capítulo número 1, versículo número 13 al 15. Santiago, capítulo número 1, versículo número 13 al 15. Cuando alguno es tentado, ¿sí? Cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios, no digas que eres tentado de Dios, no digas que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Entonces, hermanos, dice aquí, nuestra concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, es un deseo desordenado, un pensamiento desordenado que humanamente, si no lo controlamos, sí, hermanos, si no controlamos ese pensamiento desordenado, y dice que si tú no lo controlas y lo llevas a cabo, dice que se comete el pecado. O sea, se comete el pecado y por ende la muerte. Entonces, hermanos, dice la pregunta, ¿no? Que ponemos aquí, ¿puede haber pecado en el reino de Cristo? Pues sí, o sea, sí puede haber pecado aún en el reino de Cristo, aunque Satanás estará atado por 1000 años. Pero decíamos o estamos explicando de que es uno mismo el que comete esa falta, el que comete el pecado, y no alguien más, sino que es uno mismo. Segunda pregunta que ponemos ahí, dice, ¿puede haber maldición en el milenio? La respuesta, pues es sí, ¿no? Con lo explicado que ya estamos dando. Dice, si para aquel tiempo el yermo florecerá y el lugar seco se volverá en estanques de agua. Isaías, capítulo número 35, vamos a ir para allá, hermanos. Isaías, capítulo número 35, 1 y 2. Alégrase el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Vemos entonces, hermanos, aquí el profeta Isaías profetizando de que alégrese el desierto y la soledad, alégrese a aquellos lugares estériles, porque vendrá su tiempo en donde esos lugares estériles, secos y el mismo desierto va a producir, ¿sí? Va a florecer, ¿sí? Y esto, hermanos, para que haya esos estanques de agua, para que haya la vegetación, hermanos, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, ¿qué tiene que ver?
la misma lluvia, ¿sí? Dice aquí mismo Isaías capítulo número 55, versículo número 10. 55, 10 de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Entonces vemos, hermanos, de que el propósito de la lluvia, de la nieve que desciende de los cielos, tiene el propósito de que la tierra produzca, de que la tierra germine, de que la tierra dé su simiente, de que dé fruto. Ese es el propósito de la lluvia. Y entonces vemos que en el reino de nuestro Señor Jesucristo precisamente habrá lluvia, habrá nieve, habrá las inclemencias del tiempo, hermanos, como lo vivimos en la actualidad. Entonces, eso es por ese lado. Ahora, pero dice que la maldición, ¿sí? Que habrá maldición en el milenio. Si habrá maldición, hermanos, en el milenio, entonces esto quiere decir ¿de qué? ¿De que no habrá lluvia? ¿Será así? ¿Que Dios detendrá la lluvia? Zacarías, vamos a ver esta parte en Zacarías en su capítulo número 14, versículo número 17 y 18. Zacarías capítulo número 14, versículo número 17 y 18. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a que no subieran a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Qué creen, hermanos? Que las fiestas anuales que la Iglesia de Dios observa estarán presentes en el reino de Jesucristo. Y dice que todo aquel que desobedezca este mandamiento, a las ordenanzas de nuestro Dios, dice que para ellos no vendrá lluvia. Habrá escasez, habrá hambre. Pero para aquellos que no obedezcan al mandamiento divino, para aquellos que desobedezcan y no quieran subir a celebrar las fiestas, no vendrá para ellos pues esta lluvia. Vamos a ir terminando, hermanos, con este hermoso mensaje. La tercera pregunta nos dice así, considerando algunas preguntas estamos. Tercera, ¿por qué habrá muerte en el reino de Cristo? Si los que resucitan en la primera resurrección al principio del milenio ya no mueren. Y creo que aquí hemos entendido al principio de nuestra exposición, en el objetivo, que solamente van a experimentar, hermanos, la muerte aquellos ¿quiénes? Aquellos que no estén transformados, ¿sí? No hacían los transformados. Apocalipsis, está la cita bíblica ahí, hermanos, Apocalipsis en su capítulo número 20, versículo número 6. Veamos esta parte, hermanos, Apocalipsis en su capítulo número 20, versículo número 6. Mas a los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección, versículo número 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces vemos aquí, hermanos, que los que alcancen esa transformación, esa inmortalidad, dice que ellos no van a experimentar la segunda muerte. ¿Sí? Ellos no van a experimentar la segunda muerte porque dice que esa segunda muerte ya no va a tener potestad en ellos. O sea, ya no les va a afectar esta segunda muerte a los que estén transformados. ¿Sí? Pero sí, hermanos, aquellos que no estén transformados, sí van a experimentar, hermanos, la muerte que estará reinando en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, esta muerte, si la muerte, hermanos, estará reinando aún en el reino de nuestro Señor Jesucristo, después, sí, hermanos, después de que concluya o termine, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, esa misma muerte, hermanos, ¿dónde creen que va a ser arrojada? Dice que al lago de fuego. Veamos esta parte, dice Primera de Corintios, en su capítulo número 25 y 26. Porque es menester que Él reine, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. No ese es bueno, sí es uno de ellos. El otro pasaje en donde nos dice que será arrojado al lago de fuego es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, hermanos, aquí cuando la palabra de Dios está expresando que el infierno, y creo que hemos entendido, hermanos, esta parte del infierno, y no es como ya nos estamos imaginando, ¿verdad, hermano Hilario? No es ese, ¿verdad? No, ¿cuál es? El sepulcro, o sea, es, en otras palabras, la muerte, o sea, la que está ahí reinando en la actualidad, el sepulcro, el Hades, el Seo. Dice que, y juntamente con la muerte, dice que estos serán lanzados en el lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Entonces, esto quiere decir entonces de que hay una primera muerte, ¿sí? Para que haya una segunda muerte, pues es lógico que hay una primera muerte. Y esa primera muerte, hermanos, es la que está reinando hoy en la actualidad y no será más en el reino eternal. Entonces, cuando pasemos, hermanos, al reino eternal, ya no va a haber, ya no va a estar, hermanos, el pecado, la maldición y la muerte. Pero esto es hasta en el reino eternal. Mientras que en el reino de nuestro Señor Jesucristo sí va a existir el pecado, ya explicamos las razones, sí va a existir la maldición, ya hemos entendido, y también va a estar reinando la muerte. ¿Sí? Pero solamente para aquellos que no alcancen esa transformación, no así a los transformados. Entonces, hermanos, este es el mensaje
que hemos considerado, hermanos, en este hermoso día, hermanos, y deseo con todo mi corazón de que hayamos aprendido, hayamos entendido este hermoso mensaje. Mi deseo grande es, hermanos, de que Dios siempre siga bendiciendo su palabra y a cada uno de nosotros, hermanos. Paz a vosotros.